Buenos días o buenas tardes ya casi. Consejero, gerente, vicerrector, decano y director general de Roche, facultativos, estudiantes. Realmente es complicado dar una... Muy satisfactorio, pero al mismo tiempo es un gran reto dar una charla en un auditorio tan lleno y tan repleto. Espero no defraudaros. Decir por supuesto que es un placer estar aquí. Es la primera vez que vengo, pero espero y le pido a Juan Emilio que haga lo necesario para que no sea la última. Lo que voy a hacer hoy aquí es primero centrar lo que a mi juicio es el principal problema con el que nos enfrentamos hoy en cáncer, y después, y espero no alargarme, contaros un poco lo que estamos haciendo en nuestro laboratorio. Al fin y al cabo, creo que es importante el transmitir lo que estamos haciendo y cómo con ello pretendemos contribuir un poco a mejorar en un futuro las terapias, sobre todo contra esos tumores que todavía se resisten, esos tumores que tienen un 10 o un 15% de supervivencia a 5 años y que es donde está el principal reto de la investigación oncológica. Así que vamos a empezar, en primer lugar, con buenas noticias. Y lo que voy a hacer ahora es, para no destrozarme el cuello, en primer lugar, lo que para mí han sido los 3 hechos más importantes que han tenido lugar en la última década en investigación oncológica. Primero, desde Herceptina, desde el año 98, que fue aprobada, prácticamente todos los fármacos que se han aprobado para el tratamiento de los distintos tipos de cáncer ya no son moléculas citotóxicas, moléculas no selectivas, sino que son moléculas dirigidas contra dianas moleculares que están directamente implicadas en el proceso tumoral. El segundo hecho ya no es tan positivo, porque lo que se está viendo hoy en día en la clínica, y seguro que lo estáis viendo aquí en vuestro servicio, es que si bien los pacientes responden a terapias que antes no respondían, pero al transcurrido un tiempo, 1 año, 2 años, se producen resistencias. Y estas resistencias ya son resistencias producidas directamente contra el fármaco aplicado. Es como si dijéramos que el tumor es más listo que nosotros. Así, por ejemplo, tenemos el caso de la resistencia a Gleevec. Este trabajo todavía no se llamaba Gleevec, se llamaba ST1571, todavía me acuerdo, en el que lo que sucede es que se produce una segunda mutación en el gen que induce la leucemia melógena crónica y ya le hace resistente a Gleevec. Hoy en día ya tenemos otros compuestos como dasatinib que vence algunas de estas resistencias, pero el ejemplo está ahí. Es decir, el primer fármaco como molécula pequeña, el primero fue Herceptina, pero el primer fármaco como molécula pequeña dirigido contra una diana que se sabía que causaba cáncer, BCR-ABLson, el oncogen que causa la leucemia melógena crónica, hace que el propio tumor mute de tal forma que ya se hace resistente. Hay una selección natural para esas células que se hacen resistentes al inhibidor. Otro ejemplo, también bien conocido, es el ejemplo de la resistencia a Tarceva, de aquellos casos en los cuales está mutado el receptor, el IgR receptor. Me vais a permitir que utilice el término anglosajón porque si no me eternizo. Contra esta molécula. Y ahora el caso más reciente es el caso de Bemurafenib, en el caso de melanoma metastásico. Como sabéis, fue una gran revolución la aparición de Bemurafenib, porque hasta entonces prácticamente no había nada que dar a los pacientes con melanoma metastásico, y este inhibidor de la quinasa BRAF ha tenido una respuesta de casi el 80%, algo realmente espectacular en el mundo de la oncología clínica, pero como podéis ver en esta diapositiva,
la media de supervivencia antes de volver a recaer pues está alrededor de un año. Evidentemente hay una variación muy grande desde los 2 meses a los 20 meses y evidentemente a estas personas pues ha sido de gran utilidad el descubrimiento de este fármaco, pero no es la solución, no es la solución final, y ese es el tema que voy a tratar hoy en la charla. La gran revolución tecnológica que hemos vivido en estos últimos años ha sido la secuenciación del genoma humano. Hubo incluso una época que todavía recuerdo en la cual algunos científicos, y no digamos ya no científicos, cuestionaban la inversión que había que hacer para secuenciar el genoma humano. Esa inversión de varios cientos de millones de dólares, yo recuerdo, ahora ya puede quedar un poco antiguo, pero decía que era una inversión tremenda que costaba por lo menos lo que costaba una semana de la guerra de Irak. Gracias a esa inversión se han desarrollado nuevas tecnologías, de tal forma que ahora secuenciar el genoma de un tumor es mucho más barato que hacer un PET. Hoy en día, secuenciar el genoma de un tumor, o de una persona sana, por supuesto, cuesta lo mismo, cuesta 800 euros. Y se puede hacer en 48 horas. Es decir, que ya es algo que, si bien no lo voy a proponer como una diagnosis rutinaria, quiero seguir conservando la amistad con el consejero, pero sí que es algo que no va a tardar mucho en ser algo rutinario. Es decir, hoy en día, si realmente no lo hacemos, es porque la información que se nos da es demasiada información. Es decir, no nos es útil todavía. Pero en algún momento el secuenciar el genoma pues va a ser casi pues como hacerse un análisis de sangre. Y no dentro de mucho tiempo. Entonces, el problema que vemos, el problema que ha aparecido como consecuencia de esta nueva tecnología, de esta nueva información que estamos obteniendo de los tumores, es que desgraciadamente los tumores, sobre todo los tumores, ya digo, avanzados, los tumores sólidos, son mucho más complejos de lo que esperaba. Mucho más complejos de lo que esperaba. Hoy en día sabemos que tienen cientos de mutaciones y esto nos pone un reto muy difícil de poder tratar estos cánceres de forma racional. Esta es la portada de la revista Science cuando se publicó el primer borrador del genoma humano. Ya ha hecho referencia el consejero al aislamiento, al descubrimiento de la primera mutación asociada con un cáncer humano, descubrimiento de que tuvimos la fortuna de participar con otros 2 grupos americanos que también lo publicaron al mismo tiempo. Desde entonces, desde el año 82, que tuvo lugar ese descubrimiento, se fueron descubriendo muchos otros oncogenes, pero durante un tiempo se descubrían one gene at a time, one oncogene at a time, uno a uno. Era la forma de hacer investigación en aquella época. Se fueron acumulando conocimientos, llegamos a conocer casi 500 oncogenes. Pero hoy en día, como os he mencionado antes, el desarrollo de tecnologías que permiten secuenciar el genoma no en años como el primer genoma humano, sino en horas, hoy en día podemos secuenciar cientos, mejor dicho miles ya, de tumores, y lo que estamos viendo es que el cáncer, no me cansaré de repetirlo, por lo menos los cánceres que nos quedan por conquistar, que ya hay, como sabéis, muchos cánceres conquistados, aquellos que nos quedan por conquistar son realmente complejos. Este fue uno de los primeros trabajos que secuenciaron el exoma humano, no el genoma, sino el exoma, es decir, la parte codificante, viene a ser un 5%, que es la parte más importante y que nos da más información, de un grupo en Hopkins, el grupo de Bert Vogelstein, en el año 2008. Se trata del tumor, uno de los 2 tumores con peor supervivencia, el adenocarcinoma ductal de páncreas, junto con el glioblastoma multiforme. Y aquí lo que os dice esta diapositiva es muy simple. No sé si podéis ver este número, creo que es 60.
que de media hay 60 mutaciones que afectan a las proteínas, es decir, luego hay muchísimas más, pero que afectan directamente a las proteínas codificadas por estos genes. Este grupo lo que hizo fue analizar mediante técnicas bioinformáticas dónde estaban estas mutaciones y lo que concluyeron es que al menos cada tumor, cada adenocarcinoma ductal de páncreas tiene mutadas 12 funciones celulares o 12 rutas de señalización, como queráis llamarlo. Al menos 12. Pero todavía es más complejo, la complejidad no termina aquí. Estas son las rutas, pero cuando analizaban paciente a paciente, por ejemplo, en este caso se trata de 2 pacientes, los genes mutados en un paciente eran distintos del gen mutado en el otro paciente. La ruta es la misma, pero el gen, la diana, es distinta. Otro nivel de complejidad. El único que es el mismo, si os fijáis, es KRAS, porque KRAS es el iniciador de la gran mayoría, si no la totalidad, de los adenocarcinomas ductales de páncreas. Pero el resto son distintos, incluso en aquellos casos en los que funcionalmente están relacionados porque funcionan en la misma ruta de señalización o en la misma actividad celular, como lo queráis llamar. Esta complejidad se ha ido incrementando a medida que hemos ido estudiando más o han ido estudiando más los genomas del cáncer. Este es un trabajo de Mike Stratton del grupo del Wellcome Trust en Inglaterra, del año 2010. Lo que hicieron fue coger una biopsia de un cáncer de páncreas y fueron cogiendo trocitos. Para secuenciar el genoma necesitas nada, un par de microgramos de DNA, y fueron cogiendo de distintas zonas del tumor. Las fueron marcando. La zona que aparece en blanco era tejido normal, la zona que aparece en negro era tejido necrótico, con lo cual no daba información, y el resto lo van marcando con letras. Las letras, las zonas que están en amarillo corresponden a un clon único, es decir, probablemente el clon que generó este tumor y que ha ido acumulando mutaciones. ¿Cuántas mutaciones? Todas estas. Es decir, 30 y tantos, creo que son 30 y tantos genes mutados en este tumor. Pero el problema es que en el mismo tumor hay otras áreas, otras zonas que han ido acumulando mutaciones, es decir, el tumor es un ente en movimiento, es un ente plástico que va acumulando mutaciones, hasta llegar a esta zona donde ya hay unas 60 y tantas mutaciones. Entonces, ahora, si alguien nos deja este problema, diríamos, bueno, ¿cómo curaríamos este tumor? ¿Sería suficiente bloquear, asumiendo que tuviéramos fármacos, por supuesto, bloquear simplemente bloqueando estas rutas mutadas, estas funciones mutadas, o tendremos que inhibir también las que se han ido generando a partir de este posiblemente clon original? Y luego aquí hay otro corolario muy importante. Teníamos la idea de que las metástasis eran el resultado de acumulación de mutaciones y vemos que no necesariamente. Aquí hay una metástasis al peritoneo de un clon que está mucho menos mutado que este otro clon que no ha metastatizado. Luego sí es cierto que cuando hay metástasis al hígado y al pulmón ya son los clones que han acumulado mayores mutaciones. Luego hay una relación, hay una correlación entre el número de mutaciones y la metástasis, pero no hay un gen que nos determine que ahora vayamos a metastatizar o vayamos a invadir otro tejido, lo cual también complica el ataque a los tumores que todavía nos quedan por conquistar, que son los tumores metastásicos o que dan metástasis. El escenario se ha complicado todavía más. En 2012 apareció este trabajo en el New England que realmente ha preocupado y preocupa mucho a los oncólogos, porque los oncólogos estaban acostumbrados a tratar un tumor y ahora resulta que no hay una correlación lineal entre tumor y paciente. No es un paciente un tumor, sino un paciente muchos tumores. Y aquí les voy a explicar lo que quiero decir con ello. En este caso lo que se hizo fue, creo que es un tumor renal, es lo de menos,
se volvieron a analizar partes del mismo tumor. Y aquí lo que han visto, lo que se vio, no fue una acumulación de mutaciones a medida que el tumor va progresando, sino lo que vieron es que a partir de un cierto momento hay una evolución en rama, es decir, en branching. Es decir, este trozo de este tumor tiene mutaciones distintas que este trozo del mismo tumor. Entonces, evidentemente, si ahora fuéramos unos ingenieros que tuviéramos que aplicar un ataque a este tumor, lo lógico sería atacar las mutaciones que están en todos, las mutaciones de la parte troncal del proceso de este tumor, porque si curamos este, no estaremos curando este. Es decir, un paciente, 7 tumores. Otro nivel de complejidad más que no habíamos sospechado. Entonces, bueno, ahora lo que se está haciendo es tratar de aplicar la bioinformática para tratar de entender este gran mare magnum de mutaciones, de errores que hay en el cáncer. Este es un trabajo que ha salido en agosto y también del grupo de Wellcome Trust, y aquí lo que se representa es la media de mutaciones de distintos tumores. Me consta que no hay nadie que fume en esta sala, pero por si acaso hubiera alguien, aquí tienen el adenocarcinoma de pulmón, ¿sí? O el carcinoma escamoso de pulmón, los que más mutaciones acumulan, ¿sí? Después de melanoma, que también ahí no hay que fumar, ahí simplemente hay que exponernos al sol, ¿sí? Los 3 tumores con mayor número de mutaciones. Y este número de mutaciones aquí lo pueden ver. Este creo que es 10 a la 3, ¿no? Ya no lo veo bien. 10, pero... perdón, espera. Son 10 mutaciones por megabase. Como tenemos 3.000 megabases en el genoma, estamos hablando de 30.000 mutaciones. Y eso para que sigáis fumando. Y ahora ya sabemos exactamente lo que nos pasa cuando fumamos. Evidentemente, desgraciadamente, el cáncer también se produce sin necesidad de fumar. La gran mayoría de estos tumores no se fuman. Pero, bueno, es importante recalcar que los 3 tumores que más mutaciones tienen son aquellos que están asociados a agentes carcinogénicos. ¿Ok? Y lo que se ha hecho es esto es algo muy complejo que evidentemente no puede aplicarse todavía en el mundo clínico, pero fundamentalmente lo que hace es definir las rutas o las funciones celulares que están mutadas en los distintos tipos de tumores. Aquí están las rutas mutadas o las funciones celulares mutadas, como queráis llamarlo, los tumores, y aquí veis que algunas rutas están mutadas en la mayoría de los tumores, mientras que otras son más o menos específicas para determinados tipos de tumores. Esto es una información que evidentemente hace 5 años no podíamos soñar con tener. Todavía no podemos utilizarla directamente en la práctica diaria clínica, o mejor dicho, podemos utilizar trocitos de esta información, pero evidentemente esto nos abre un tremendo campo de posibilidades para atacar el cáncer, o por mejor dicho, atacar aquellos tumores que todavía se nos resisten o se resisten en el mundo de la clínica. Ahora unas reflexiones sobre qué es lo que podemos hacer. Bueno, en primer lugar, y aquí ponemos presión a la industria farmacéutica, es aumentar el armamentarium. Obviamente yo sería los primeros en querer aumentar este armamentarium de fármacos, porque a pesar de la inversión que hace la industria farmacéutica, lo duro que trabajan, desgraciadamente todavía solamente tenemos fármacos contra unas 30 dianas mutadas en cáncer. Si pensamos que hay más de 500 o probablemente miles ya, evidentemente son demasiadas pocas armas para luchar con un enemigo tan formidable. Evidentemente no le soy yo que le tiene que decir a la industria que tiene que seguir trabajando. Ellos saben, son muy conscientes que tienen que seguir trabajando y siguen trabajando,
pero no es fácil descubrir un fármaco. Yo lo puedo atestiguar, que también trabajé en la industria farmacéutica durante 8 años. Estos fármacos, además, tienen que ser intentar ser cada vez menos tóxicos. Lo son, porque al ser dirigidos contra dianas moleculares ya no presentan las toxicidades de los fitotóxicos clásicos. Pero es evidente que si tratamos un cáncer con 1000 mutaciones con un solo fármaco, es evidente que no vamos a poder eliminarlo. Creo que esto es una cuestión de sentido común. Por lo tanto, lo que se está proponiendo en el mundo de la oncología es un poco seguir, salvando las distancias, el modelo que tuvo éxito en el SIDA. SIDA, como sabéis, el virus del SIDA se ha podido controlar gracias a la aplicación de 3 fármacos al mismo tiempo para ser más listos que el virus, para evitar que el virus mutara, darle la opción de mutar y de hacerse resistente. El cáncer, evidentemente, el virus del SIDA tiene 9000 nucleótidos, menos, creo que 5 o 6.000 nucleótidos. El genoma humano tiene 3 por 10 a la 9, es decir, 3000 millones. Es un poquito más complejo. Pero la filosofía tiene que ser la misma. Para atacar a un ente que está mutado en muchas funciones, la única forma de vencerlo definitivamente, es atacarle al mismo tiempo, si no en todas, porque eso va a ser imposible, por lo menos en las 5 o 6 funciones que sean más importantes para el tumor, de tal forma que matemos al tumor antes que tenga la posibilidad de hacerse resistente a esos fármacos. Esa es la idea. Evidentemente, como todas las ideas, es más fácil tener la idea que poderla poner en la práctica. En primer lugar, vosotros sabéis, los que trabajéis en oncología mejor que yo, que hoy en día es imposible dar un cóctel de 5 o 6 fármacos al enfermo, por muy buenos que estos fármacos sean, porque tienen una toxicidad acumulada que no sería posible tratar al paciente con estas combinaciones. Pero como investigador yo voy más allá, es decir, este es un tema que tiene que resolver, y seguro que estará encantado de resolver, la industria farmacéutica y evidentemente la investigación clínica, los ensayos clínicos. Pero yo voy más allá, es decir, no me basta con saber que el día de mañana podremos curar los cánceres que se nos resisten con un cóctel de 6 fármacos. No, tenemos que saber qué combinación es la combinación que va a tener éxito. Porque evidentemente, si lo hacemos sin información básica, simplemente trial and error, el número de combinaciones sería tan grande que no habría pacientes suficientes para enrolar en ensayos clínicos. Esta parte ya la he mencionado. Entonces, ¿cómo llegamos a esas combinaciones de fármacos? Bueno, en primer lugar, lo más obvio, que nos ocurre a cualquiera, es ver el patrón de mutaciones, ver esas 12 rutas que están mutadas y decir, vamos a bloquear, si no estas 12, vamos a bloquear algunas de ellas. Sería importante saber cuáles son las importantes y cuáles son las accesorias, que evidentemente tenemos que ir a atacar aquellas que sean esenciales para el tumor. Pero bueno, ya teniendo 12, si tuviéramos 12 fármacos contra esas rutas, ya sería un gran avance. Desgraciadamente, en las rutas que os he presentado en el adenocarcinoma de páncreas, para la mayoría de ellas todavía no existen ni siquiera fármacos. ¿Okay? Pero bueno, por lo menos nos da una idea de la combinación de fármacos que podemos utilizar. Y de hecho, esto ya se está haciendo, creo que viene ahora a continuación, pero bueno, si no me adelanto un poco la diapositiva. Hoy en día ya en algunos hospitales, concretamente también se está haciendo en nuestro centro, es crecer el tumor, una biopsia del tumor del paciente en un ratón desnudo y aplicar los fármacos al ratón. Esto no es el modelo clásico de Xenograft con una línea celular, sino con el tumor del paciente. Esto se llama, lo llamamos ahora PDX en inglés, por Patient Derived Xenograft, y en algunos casos se han encontrado combinaciones de fármacos que después se han podido aplicar al paciente y el paciente ha respondido
satisfactoriamente. Evidentemente esto es muy complejo, esto no se puede hacer como una forma rutinaria, muchos tumores no crecen en el ratón, muchos pacientes no viven lo suficiente para poderles aplicar la combinación de fármacos una vez que se ha demostrado que funciona en el ratón. Estamos hablando de 8 meses, un año de investigación antes de poder conseguir esta combinación de fármacos. Es decir, esto es todavía algo muy experimental, pero que se está haciendo, y de hecho me consta que la industria farmacéutica, algunas compañías están financiando de forma bastante importante este tipo de investigación. Esto es lo que os he contado. Lo que pasa es que tiene un problema, y es que evidentemente esto es a nivel individual, lo que llamamos la teoría personalizada, la terapia personalizada. En este caso sí que es una terapia personalizada, puesto que la terapia se aplica a un determinado paciente, pero esto es poco probable que nos dé una terapia, digamos, que podamos aplicar a un número más importante de pacientes. Por lo tanto, creo que otras soluciones no nos va a quedar más remedio que volver al laboratorio y tratar de entender mejor la funcionalidad de esas mutaciones. Es decir, hoy en día ya sabemos todas las mutaciones, podemos conocer todas las mutaciones que hay en un determinado paciente, pero todavía no sabemos cómo funcionan o no sabemos cuáles son las más importantes. Por ello, esto es una de las áreas que, mejor dicho, es el área que estamos dedicándonos ahora en el laboratorio, es decir, en validar dianas, saber qué dianas son esenciales para el desarrollo del tumor, de tal forma que podamos llegar al médico y decirle, mira, en este tumor, con estas mutaciones tienes que bloquear esta ruta y esta ruta. Y con que bloquees 3 o 4 de ellas, va a ser suficiente para eliminar el tumor. Ese es el objetivo último de lo que estamos haciendo en el laboratorio. Y ahora os lo voy a describir con un poquito más de detalle. Nosotros lo que hacemos es utilizamos ratones, pero no utilizamos un ratón cualquiera. Son ratones genéticamente modificados que tienen que tener una propiedad muy importante. Tienen que recapitular la historia natural del tumor humano lo más fielmente posible. Porque habéis oído muchas veces que el cáncer en ratones ya se ha curado muchas veces, y es verdad, pero es que esos cánceres no tenían nada que ver con el cáncer humano, o era muy poco parecido al cáncer humano. Yo os puedo decir que los tumores que inducimos ahora en nuestros ratones no los curamos. Que son lo suficientemente complejos como para no curarlos, no poder curarlos. De hecho, hemos secuenciado ya algunos de estos tumores y tienen una complejidad mutacional muy parecida a los tumores humanos. ¿Qué hacemos con estos ratones? A esto lo voy a contar en un poquito más de detalle. Lo que hacemos es utilizar la genética en lugar de la farmacología. Las drogas, los fármacos, mejor dicho, son siempre incompletos. Un fármaco jamás es 100% potente ni 100% selectivo. No hay ningún inhibidor de quinasa, ni siquiera Gleevec, que solamente inhiba BCR-ABL. Y, desde luego, no lo inhibe el 100%. En cambio, una manipulación genética en la cual eliminamos la diana sí que es 100% específica, porque solo eliminamos esa diana, y es 100% potente porque eliminamos la diana del genoma. Y esto lo podemos hacer mediante manipulación genética. Y el segundo paso, que es lo que aparece aquí, una vez que hemos validado genéticamente estas dianas, ya podemos utilizar estos modelos para testar los fármacos que genere la industria farmacéutica. Es un proceso que todavía no ha calado en la industria farmacéutica porque es excesivamente lento. Y en la industria, sabéis muy bien, los tiempos son muy importantes. Pero ya poco a poco, compañías como Genentech, otras compañías, ya se están empezando a interesar por este tipo de aproximación experimental. Es muy importante, y esto creo que lo repito, que el modelo de ratón sea, no solamente reproduzca fielmente la historia natural del tumor, sino que sea
tan agresivo como el tumor humano. Porque si hacemos un tumor menos agresivo estaremos haciendo trampas en solitario, estaremos haciendo trampas a nosotros mismos. Y esto es muy importante y además lo comentaré a medida que vaya apareciendo en la explicación. De hecho, hasta ahora nosotros no hemos conseguido tumores que sean tan agresivos como los tumores humanos. Y hay quien dice que nunca seremos capaces de conseguir un tumor tan agresivo como un tumor humano, porque un tumor humano tarda 30 años en desarrollarse, de media, o 20 años, y además un tumor humano alcanza un tamaño muy considerable. El ratón solo vive 2 años y medio. Luego el tumor solamente puede tardar 1 año, año y medio en desarrollarse y además no puede ser más grande que esto, porque si no ya mata al ratón. Entonces este es un tema que hablamos mucho sobre ello. A la larga lo que tenemos que hacer es descubrir las dianas y probarlas, porque con este tipo de filosofía, bueno, es importante filosofar, pero no avanzamos experimentalmente. Entonces, la otra cosa que es muy importante, el otro criterio, es que el crecimiento tumoral tiene que estar muy afectado. Hasta ahora los fármacos que se aprueban, la FDA, permite simplemente un retraso en el crecimiento tumoral. Y eso no es suficiente, porque retrasar el crecimiento tumoral en un ser humano es lo que estamos viendo ahora en los tumores avanzados. La gente vive 2 años más, 3 años más, pero evidentemente no se cura. Tenemos que conseguir en estos modelos experimentales inducir la regresión tumoral. Si no, esa diana no vale, esa diana no va a ser útil el día que estos conocimientos se apliquen a la clínica. Estos son los 2 criterios muy estrictos que nos hemos propuesto, no solamente nosotros, sino otros muchos grupos en el mundo que están siguiendo un campo de investigación parecido. Nosotros, como lógicamente somos un grupo pequeño, un grupo de investigación, no podemos trabajar en todos los tumores, por supuesto, y nos hemos centrado en 2 tipos de tumores, concretamente en 2 y en subtipos dentro de estos 2 tipos de tumores. Los 2 tipos de tumores que trabajamos son 2 de los más malignos, de los que menos supervivencia tienen, ya lo he dicho, el adenocarcinoma ductal de páncreas y el adenocarcinoma de pulmón. Pero además trabajamos solo en el subgrupo de tumores inducidos por KRAS. En el caso del adenocarcinoma de pulmón es un 25%, creo que está puesto aquí, y en el de páncreas, no, el páncreas la gran mayoría de ellos tienen esta mutación. ¿Cómo hacemos esto? Bien, voy a intentar ir un poco rápido. Primero es manipular el genoma del ratón de tal forma que inducimos la mutación que queremos en el genoma del ratón en el sitio donde está este gen. Para ello es necesario utilizar células embrionarias, hacer una recombinación homóloga en estas células y a partir de ellas generar el ratón. Lo que utilizamos, esta es la mutación que causa cáncer. Esta mutación no se puede expresar en línea germinal porque el ratón no sería viable, entonces tenemos que poner unas secuencias de parada transcripcional de tal forma que este alelo no sea expresado. El ratón vive porque expresa el otro alelo que lo dejamos normal, no lo tocamos. Entonces, mediante estas secuencias que están a los lados de la parada transcripcional, hay unas recombinasas, esto es biología molecular pura y dura, estas recombinasas vienen de fagos, pero que al fin y al cabo el DNA químicamente es igual, el DNA de un fago que el DNA humano, químicamente son iguales. Entonces reconocen estas secuencias y lo que hacen, eliminan lo que está entre esas secuencias, se elimina la parada transcripcional, ahora ya se expresa la proteína y ahora ya expresamos la proteína oncogénica como si este ratón, por decirlo, hubiera fumado, como si hubiera tenido un carcinógeno que hubiera ido y activado este oncogéneo. Pero de una forma muchísimo más limpia, puesto que no ocurre ninguna otra mutación en este ratón, exclusivamente esta mutación, que es suficiente para iniciar cáncer. Dependiendo de cómo utilicemos estas recombinasas, tenemos un modelo de pulmón. Un modelo de pulmón tarda bastante en aparecer el tumor y en morir los ratones, más de un año sería aquí, hasta el 50% de los ratones mueren en un año. Y luego hay una cosa que probablemente, si yo no os digo, no os fijéis en esta diapositiva, pero hay
una información que a mí me pone los pelos de punta. Estos son ratones que les hemos inducido solo una mutación, y todas en el mismo sitio. Y estos ratones son genéticamente idénticos. Y aún así, hay un ratón que muere a las 40 semanas y un ratón que muere a las 72 semanas. Que en el espacio de vida del ratón son como 25 años en el espacio de vida humano. ¿Esto qué nos dice? Que cada tumor es un mundo. Y a pesar de que los iniciemos todos de la misma forma, luego cada uno sigue su vida propia. Esto ya no es una hipótesis, ya hemos secuenciado tumores del mismo ratón y son distintos, tienen mutaciones distintas. Entonces hoy en día creo que ya no sería arriesgado decir que no hay dos tumores idénticos. Bien, en este modelo, aquí si sacrificamos un ratón en este momento, veremos que tiene pequeños adenomas. El hecho de que aparezca azul es un truco de laboratorio, no es que los ratones tengan tumores azules. Si empezamos aquí ya vemos, por ejemplo, este probablemente sea un adenocarcinoma, mientras que este probablemente sea un adenoma. Digo probablemente, porque para eso están los patólogos. Y ya cuando el ratón muere, normalmente en nuestro caso muere de carga tumoral. Este modelo no es perfecto. No es perfecto porque aunque tenemos tumores de alto grado, ninguno metastatiza. Y ahora lo que estamos haciendo en el laboratorio es introducir dos mutaciones adicionales. Estos tres genes, KRAS, P53 y LKB1, son los tres genes más frecuentemente mutados en adenocarcinoma de pulmón, aparte del litio receptor, que es otro tipo de cáncer, a pesar de ser también adenocarcinoma de pulmón. Y en este caso ya los tumores nos aparecen metastásicos y además tardan menos tiempo en salir, lo cual siempre es bueno para los estudiantes y los postdocs que quieren terminar sus tesis en un periodo razonable de tiempo. Así que esto lo estamos haciendo ahora. Todavía los resultados que os presento son con este modelo que no es suficientemente agresivo, pero bueno, la ciencia tiene que ir avanzando poco a poco y no podemos empezar de los modelos más agresivos. También, si ahora activamos este oncogen en el páncreas, este es un dibujo de cómo avanzan las lesiones de una metaplasia a los distintos PANI. PANI significa Pancreatic Intraepithelial Neoplasia, es decir, son tumores benignos. Este es un dibujo que se utiliza mucho para explicar el cáncer de páncreas. Luego ya aparece el cáncer de páncreas en su complejidad, con su estroma, etcétera. Simplemente quiero poner esta diapositiva, porque supongo no sé algún patólogo en la sala, pero no hace falta ser patólogo para ver lo parecido que es el ratón al ser humano. De hecho, nosotros hemos dado muestras blind, a ciegas, humanas y de ratón, portas a patólogos y no saben distinguir cuál es la lesión humana o la lesión de ratón. Creo que aunque esto sea un dibujo, creo que se podría haber hecho este dibujo a partir de estas lesiones. Y el tumor es exactamente igual. El tumor de páncreas, el grave problema que tiene, aparte de las mutaciones que os he contado antes, es que además los fármacos no llegan, porque el adenocarcinoma de páncreas es como una bola, y el componente tumoral es solo el 20%, el resto es estroma, que dificulta o casi imposibilita el que lleguen los fármacos al tumor. Bueno, entonces os voy a contar cómo validamos una diana. Esta es la ruta de RAS. Esto espero que los estudiantes lo aprendan bien y se lo sepan como Dios manda. Bueno, si necesitas que corrija alguno, me lo dices. Esta es la ruta de RAS y lo que sucede es que cuando está el oncogen mutado, esta ruta, que normalmente es como un interruptor de la luz, deja pasar la luz, las señales mitogénicas, o se apagan, se encienden. Cuando el gen está mutado, esto está siempre encendido, siempre está funcionando. Y esto es lo que encontráis en los libros de texto. No es que aquí os lo hayan enseñado mal, pero es incorrecto. Y ahora os voy a decir por qué. Porque según esto, ARAF, BRAF, CRAF serían equivalentes. MEC1 y MEC2 serían equivalentes. Y las CDKs del ciclo celular serían equivalentes. No es así. La genética, afortunadamente, que es la rama más exacta de la biología, nos dice que no es así.
Bueno, antes de llegar allí, lo primero que os tengo que decir es que desgraciadamente, esto es algo que todavía no había mencionado, pero me había mencionado de pasada, desgraciadamente muchas de las dianas que están mutadas en cáncer no son druggable. ¿Qué es druggable? Druggable es una palabra inglesa que traducida al castellano es muchísimo más larga. Castellano sería contra la cual no es posible desarrollar un fármaco. A mí las charlas en castellano me llevan un cuarto de hora más que en inglés, no es broma. Entonces ya usamos esta palabra druggable. Druggable quiere decir que sí que es posible desarrollar un inhibidor, o por lo menos que no sabemos ahora cómo desarrollar un inhibidor. Entonces KRAS no es druggable. Volvemos a la pregunta del millón, la que os decía antes. ¿Cuáles son esenciales? Porque si inhibimos una quinasa que no sea esencial, pues evidentemente estaremos perdiendo el tiempo. Y además, en este caso, ¿cuáles son selectivas para el proceso oncogénico? Porque este proceso es absolutamente esencial para la vida. Hemos generado ratones que no tienen genes RAS y se mueren en 2 semanas. Por lo tanto, tenemos que ser selectivos contra el proceso tumoral, porque si no estaremos reinventando los agentes citotóxicos, y esos ya están inventados. Entonces, hemos cogido ratones mutantes para cada una de estas moléculas. Esto es un proceso que, aunque lo voy a contar en 3 minutos, nos ha llevado 5 años. Y entonces lo que hacemos es sencillo, conceptualmente es muy sencillo. Tenemos este que es el ratón que lleva mutada el oncogen KRAS, y este ratón que lleva mutado de forma condicional la diana. Y este gen es el que codifica por la recombinasa, no tiene mayor importancia. Cruzamos el ratón. Ahora, esta es una recombinasa inducible, es decir, este ratón no se ha enterado todavía que va a tener un problema, no se ha enterado que va a tener cáncer, porque todavía no hemos activado la recombinasa. Activamos la recombinasa con un pseudoestrógeno, eso es lo de menos. Activamos la recombinasa, ahora activa el oncogen, y al mismo tiempo que activa el oncogen, elimina la diana. Elimina la diana al mismo tiempo, de forma sistémica, lo cual nos da la toxicidad que veríamos si tuviéramos un fármaco contra esta diana. Esto es muy importante también para la industria farmacéutica. Y ahora vemos si hay no respuesta, respuesta parcial o respuesta completa. Como podéis ver, aquí estamos haciendo trampa, porque estamos curando el cáncer en el momento que se inicia. Y esto evidentemente no pasa, porque el cáncer, desgraciadamente, el 90% de la evolución del tumor no la detectamos, solo detectamos el último 5 o 10% de la evolución tumoral. Pero el proceso científico tiene que seguir su marcha, tenemos que ir paso a paso. Entonces, ¿cuál ha sido el resultado? Aquí tenéis la ruta ya simplificada, y lo que hemos visto decía antes, que si aquí os han dicho que las RAF quinasas son equivalentes, os lo han dicho mal, pero no culpa a los profesores, es que esto no se sabe. Podéis ver que si eliminamos a RAF, en teoría no debería de pasar nada, porque la señal seguiría yendo a través de B o de C. Lo mismo para B y lo mismo para C. Sin embargo, vemos que cuando estos dos cumplen lo que cabría esperar, en el caso de CRAF no. Es decir, estas flechas están mal puestas, porque cuando no hay CRAF no hay señalización. Luego, esto está mal puesto porque, según esto, cuando no hubiera CRAF, se debería de seguir señalizando a través de A y a través de B. Luego hay algo que la genética nos dice que está mal, pero al mismo tiempo nos indica una diana sin la cual no se desarrolla el tumor. Lo mismo pasa con las CDKs. No todas las CDKs son equivalentes. Solo cuando eliminamos la 4 no hay tumor. ¿Qué pasa con los MEK y los ERK? En este caso sí que el esquema es correcto. Cuando eliminamos una no pasa nada, cuando eliminamos la otra no pasa nada, cuando eliminamos las dos y ya no hay este paso, ya no hay tumor tampoco. O sea que en unos casos será correcto, en otros casos no. Ahora bien, repito, curar el cáncer, hay que curar el cáncer, matar el cáncer, pero no matar el paciente.
Por lo tanto, la toxicidad es muy importante. Entonces, ¿qué pasa con la toxicidad cuando hacemos este ejercicio genético? En este caso no hay toxicidad, en este caso una toxicidad menor, pero en este caso una toxicidad inviable. Inviable porque estos ratones, cuando les quitamos MEC, se mueren en 15 días y, como podéis ver aquí, el intestino y el colon prácticamente se disuelven. Evidentemente, eliminar la diana el 100% no es lo que se consigue en la clínica, pero aún así, digo esto porque ya hay inhibidores de MEC aprobados, no sé si vosotros tenéis, las toxicidades son tremendas, y la aplicación creo que es bastante obvia. Es decir, que eliminar MEC para mí no es una estrategia terapéutica válida, si bien eso no quita para que evidentemente se puedan utilizar estos compuestos con mucho cuidado, y para casos realmente complejos, pero y evidentemente un fármaco nunca va a inhibir el 100%, pero evidentemente yo no hubiera desarrollado inhibidores de MEC. Entonces, esto no es recomendable. Lo que nosotros ahora seguimos es evidentemente con las dos dianas que no nos dan toxicidad. Entonces, ¿ahora qué hemos hecho? Siguiente paso ha sido mejorar el sistema del modelo para aproximarnos lo más posible a la clínica. Hemos generado otra estirpe que nos permite separar cuando activamos el oncogen y cuando eliminamos la diana, porque utilizamos dos recombinasas distintas. No voy a entrar en detalle. Una recombinasa que es la flipasa, que activa el oncogen, y otra recombinasa que es la CRI, que elimina el target. Entonces hacemos lo mismo que antes, pero ahora inducimos el cáncer de pulmón mediante una infección traqueal con partículas de adenovirus, que es simplemente una técnica, y activamos el oncogen. Y una vez activado el oncogen, esperamos a que el paciente, en este caso el ratón, desarrolle un tumor. Y le seguimos el tumor igual que lo seguís aquí en la clínica, mediante un TAC o mediante un PET. Usamos TAC porque es más barato, supongo que aquí también usaréis TAC y usaréis PET lo menos posible, porque es mucho más caro. Pero una vez que identificamos que el tumor ya ha crecido, entonces damos este pseudoestrógeno para activar la recombinasa, eliminar la diana, y ahora eliminamos la diana sistémicamente. Repito, esto sería el equivalente a utilizar un fármaco perfecto, que fuera 100% potente y 100% selectivo. Y vemos a ver qué pasa. Y aquí tenemos el resultado con CDK4. Estos son los animales control, los tumores siguen creciendo. ¿Qué pasa en aquellos que eliminamos CDK4? ¿Eliminamos el tumor? No. Incluso estos tumores que no son ni con mucho tan agresivos como los humanos, sería naif pensar que eliminando solamente una ruta eliminamos el tumor. Simplemente retrasamos en la velocidad de desarrollo del tumor. Pero estamos haciendo algo. Y aquí ya, puesto que había inhibidores de CDK4 creo que es en Pfizer, creo que esto es Park Davis, hemos visto que el inhibidor hace lo mismo. Es decir, retrasa el crecimiento tumoral, pero no lo bloquea, lo cual era esperable. Entonces, CDK4 es una diana potencial que evidentemente no es suficiente, pero sí que tiene un efecto importante sobre el desarrollo del tumor. Vamos a ver ahora CRAF. En el caso de CRAF, somos capaces de hacer que estos ratones no mueran de cáncer, lo cual ya es algo importante. ¿Por qué estos ratones curamos el cáncer en estos ratones? La respuesta es no. Aquí tenemos el estudio detallado de análisis por TAC, donde detectamos el tumor. Vemos que en los animales control o en los que eliminamos BRAF, que no tenía efecto terapéutico, como recordáis, el tumor ha crecido. Esto es una escala logarítmica, es decir, el tumor ha crecido tanto que estos ratones ya no son viables, ya mueren por carga tumoral. Sin embargo, el tumor no desaparece, y esto es algo que estamos estudiando. Es decir, ¿es acaso un equilibrio entre células que mueren y células que se siguen dividiendo? Probablemente lo sea,
pero la verdad es que todavía no lo sabemos. Lo cierto es que hemos conseguido algo que se habla mucho, cronificar el tumor. Si esto fuéramos capaces de hacerlo en la clínica, evidentemente tendría un valor muy importante. Repito, esto no es la clínica, esto es un modelo experimental, estos tumores no son tan agresivos como los tumores humanos, pero es algo que realmente es importante. Y si ahora miramos PET, la señal de PET, aquí tenemos un caso de PET que en 2 meses, fijaros cómo ha crecido la señal de PET, algunos tumores han aparecido nuevos. Aquí escogimos un ratón que tenía un tumor con una señal muy fuerte de PET y al eliminar CRAF, el tumor no se ha ido, pero se ha eliminado la señal de PET. Es decir, el tumor se ha hecho mucho menos maligno. Entonces, bueno, estos son los datos que tenemos hasta ahora. Tanto CDK4 como CRAF tienen actividad terapéutica y ahora lo que tenemos que ver es cómo funcionan en combinación. Entonces, el experimento que estamos poniendo en marcha, llevamos ya un par de años poniéndolo en marcha, es generar esta estirpe de ratón. Los que os acordéis de las leyes de Mendel, podéis valorar lo complejo que es meter 8 alelos distintos en un organismo. Pero bueno, se puede hacer, y lo estamos haciendo. Llevamos ya un par de años cruzando ratones para llegar hasta aquí. Entonces, ¿qué hacemos con esta estirpe? Cuando la tengamos, estamos ya cerca de tenerla. Utilizaremos una partícula adenoviral con flipasa para mutar CARRAS y mutar P53 al mismo tiempo. No podemos hacer el KB1 porque ya las leyes de Mendel no nos lo permitirían. Pero al menos estamos haciendo el tumor mucho más agresivo que con los tumores que hemos estado trabajando hasta ahora. Expresaremos CARRAS, eliminamos P53 y se nos va a producir un tumor. Esto es indefectible, se produce el tumor. Seguiremos el tumor con PET o ahora, debido a las reducciones presupuestarias, tenemos que hacer lo mismo como vosotros, usar solo CT, TAC, que además, bueno, es mejor para el ratón. Entonces esto lo tengo que cambiar, utilizaremos CTs, TAC en castellano. Les ponemos en una dieta con este pseudo compuesto que sirve para activar la recombinasa, no tiene nada que ver con... Esto es tamoxifeno, pero no tiene nada que ver con el tamoxifeno en cáncer de mama, etcétera. Simplemente un truco para activar la recombinasa. Y entonces lo que pasará aquí es que inactivaremos, esto lo estamos haciendo además con estirpes inducibles que producen una quinasa inhibida en lugar de eliminar la proteína, que es algo que nos pide siempre la industria farmacéutica. Ellos dicen, nuestro fármaco inhibe la quinasa, no elimina la proteína. Estamos haciéndolo de esa forma. Ya tenemos las estirpes, de tal forma que inhibiremos la quinasa CRAF y la CDK4 al mismo tiempo. Entonces, aquí lo que nos puede pasar es que el tumor se elimine. A mí personalmente no me gustaría, porque esto nos indicaría muy probablemente que el tumor no es todo lo agresivo que debería de ser para servir de modelo al cáncer humano, pero evidentemente nosotros no tenemos que esperar a ver los resultados. En caso de que no lo sea, lo que haremos es empezar lo que llamamos co-clinical trials, es decir, unos ensayos que hacemos en el laboratorio con ratones siguiendo exactamente los mismos procedimientos que se utilizan en los ensayos clínicos. Es decir, reclutando en lugar de enfermos, reclutamos ratones. Pero ratones con unas determinadas características a las cuales se les somete a un tratamiento individualizado y no como se hacía antes, o se sigue haciendo ahora todavía, con los modelos de sinergia. Y entonces utilizaremos los inhibidores que haya en la clínica, que estén en ensayos clínicos de verdad, en ensayos clínicos en pacientes, y veremos si esta combinación de eliminar 2 dianas de forma perfecta, es decir, de forma mediante genética, es decir, eliminar 100% solo esa diana y el 100% de la diana, combinado con inhibidores que estén ya en la clínica, llegamos realmente a erradicar el cáncer. Y es este tipo de tumor, no el cáncer, por supuesto, este tipo de tumor. Y este es el tipo de trabajo que estamos haciendo en el laboratorio, que ya digo, es lento, es complejo, es costoso, pero creemos que nos
sirve para acercarnos lo más posible al mundo real y que el objetivo final es que los resultados, las conclusiones que saquemos realmente puedan ser aplicadas en el mundo clínico, porque si no estaríamos perdiendo el tiempo. Así que esta es un poco la orientación, daros muy someramente lo que hacemos este grupo de personas, que ahora os voy a mostrar la fotografía, pero antes recordar que el enemigo es mucho más complejo de lo que habíamos pensado y que estos tumores sólidos, avanzados, metastásicos, etcétera, va a ser muy difícil conquistarlos, porque fijaros la complejidad de mutaciones que tiene. Así que es un enemigo formidable, es un enemigo muy difícil, pero evidentemente hay que seguir luchando, porque si no seguimos luchando, no sabemos cuándo lo venceremos. Lo que sí sabemos seguro es que si no seguimos luchando, nunca lo venceremos. Esa parte, aunque sea un poco de perogrullo, creo que no viene mal recordar. Y ya, como os decía, este es mi grupo. Estos son los investigadores que están trabajando en cáncer de pulmón. Algunos ya se han ido fuera, de hecho la tengo que actualizar porque ni Rafa ni Sara están ya en el laboratorio. Sara y Emily también se van ahora a final de año, lo cual tengo que hacer una foto nueva. También agradecer a todos los colaboradores que nos han pasado sus estirpes. La gran mayoría de ellas no las hemos generado nosotros, sino evidentemente no podría haberos contado esta historia hoy. Tenemos colaboradores por todo el mundo que nos han dejado sus estirpes de ratones, y esta parte también es muy importante, porque en el mundo de la ciencia lo importante no solo son las ideas son importantes, pero luego hay que llevarlas a cabo. La biomedicina es una ciencia experimental. Tener grandes ideas no sirve si no las demuestras. Y este trabajo ha sido posible gracias a las unidades de apoyo que tenemos en el centro, la de generar los ratones genéticamente modificados, la unidad de patología, el animalario y la unidad de imagen, que como habéis visto es ya parte consustancial de nuestro trabajo. Así que también, por supuesto, agradecer a todos los que nos dan dinero y mostrar una fotografía del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, y ya solo me queda daros las gracias por vuestra atención.